La palabra romance en el campo de la literatura, cuando aparece, como en este caso, al comienzo de un título, ¿no es cierto? Romance de tal cosa, romance de fulanito de tal, no tiene tanto que ver, o no tiene nada que ver con nada que haga el romanticismo, sino que remite a formas poéticas, pensadas y compuestas para ser cantadas, anclando en sus orígenes allá en la primera etapa de la Edad Media con las actividades propias de los juglares, ¿no es cierto? ¿Qué era lo que hacían los juglares? Cantar, componer cantares, componer romances. No sé si hay una diferencia importante entre la idea del cantar, la idea del romance, o si son sinónimos, quizás. Un romance entonces es una poesía escrita en su tiempo bajo ciertas reglas, ¿no es cierto? Creo que se escribía en octosílabos claramente para pronto poder ser cantadas. Y generalmente estos romances eran colecciones de canciones tematizados, generalmente tratando alguna historia, algún evento o algún personaje histórico. Entonces eran los trovadores y juglares los que iban de pueblo en pueblo presentando estos espectáculos de poesía cantada que narraban una historia popularmente conocida, seguramente también de un personaje conocido. A partir de ahí, de tiempo en tiempo, se retoma la idea del romance como forma poética y se elaboran así diferentes tipos de colecciones, de composiciones, ¿no es cierto? Es el caso del romance de la muerte de Juan Lavalle. Ernesto Sábato, cuando piensa en la composición de esta obra, es evidente que remite en la primera idea a la forma literaria del romance, ¿no es cierto? Por ello el título de la obra, Romance de la muerte de Juan Lavalle. Sí, seguramente no es que Sábato se haya puesto a elaborar poesía para ser cantada, sino que con una dinámica mucho más moderna convoca a un músico, a Eduardo Falú, músico folclorista argentino reconocido en su calidad y en su trayectoria, lo convoca para componer canciones, ¿no es cierto?, que en conjunto desarrollen este romance. Insisto con que la palabra romance en este caso no está cargada de ningún modo de romanticismo. Seguramente esta acepción de la palabra romance tenga mucho más ligazón con la idea que tenemos de las lenguas romances que nada que tuviera que ver con el romanticismo. Tampoco es algo que yo lo tenga, tiene más que ver, me parece, con el lado de la lingüística, no es algo que yo sepa demasiado. En cuanto a la temática de la obra, la muerte de Juan Lavalle, ¿quién es este Juan Lavalle? ¿No? Sobre todo abro el interrogante para quien esté viendo de este video ahora, público que no es de la Argentina. Juan Lavalle, de hecho, es una de las figuras históricas, no es un prócer, pero sí su irrupción en la historia argentina lleva varios capítulos de la misma, ¿no es cierto? Bien, después de la guerra de independencia en Argentina, en 1810 al 16, juntamente con el resto de países de Sudamérica, se da esto, en lo que son las guerras de independencias del continente. Al interior del país se empiezan a desarrollar enfrentamientos por, dada la independencia, la configuración de diferentes modelos de lo que iba a ser la nación, ¿no es cierto? En este caso la nación argentina. Seguramente en todos los países pasó algo similar. Se empiezan a dar guerras no civiles, pero sí guerras internas, intestinas, ¿no es cierto? En Argentina es la histórica contienda entre unitarios y federales. Una contienda y una diferencia de criterio respecto de la Constitución y la formación de un país que
está hasta en algún grado está actualizado, ¿no es cierto? Hoy la Argentina no se divide entre unitarios y federales y hasta ahí nomás, o sea, en el corazón de cada argentino hay una tendencia hacia el unitarismo, hacia el federalismo. Bueno, lo que ocurre es que estas nociones, estas ideas han ido evolucionando con el tiempo, pero por ejemplo yo no sé si no podemos decir que en el corazón del peronista anida un federal y por ejemplo en el corazón de los radicales o de la progresía argentina anida un unitario. El unitarismo, dicho rápido y groseramente, es ese modelo ideológico de país político que pretendería un sistema social, económico de gobierno más parecido al de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Donde cada provincia, en nuestro caso no tenemos estado, tenemos provincias, porque más tarde que temprano somos federales, pero bueno, bajo un unitarismo cada provincia tendría su autonomía y su también arreglátela como pueda, ¿no es cierto? Si vemos la realidad de ser, la actualidad y el destino de las grandes confederaciones, Rusia, el modelo paradigmático de confederación en la actualidad, bueno, vemos que en comparación al menos la realidad es completamente otra. La cuestión es que entre 1820 y 1828, no me equivoco al decir que fueron guerras civiles, a pesar de que las libraban militares, el federalismo se impone y un tal Manuel Dorrego, representante de los federales, alcanza la gobernación de la provincia de Buenos Aires en 2 oportunidades. Mientras tanto, los enfrentamientos con los unitarios continuaban. De hecho, después de algunos enfrentamientos, evidentemente, este general Lavalle de Marras, un unitario, organiza una sublevación a Dorrego desde Montevideo, llegan a Buenos Aires, combaten contra las fuerzas de Dorrego y vencen, ganan. Con lo cual, Manuel Dorrego es tomado prisionero por Juan Lavalle, que no tiene la mejor idea que no solamente encarcelarlo, sino mandarlo a fusilar. Y aquí se escribe entonces una de las páginas más trágicas de la historia argentina, ¿no es cierto? Vamos, no se fusila al oponente político, ¿no es cierto? Como si fuera, diría, un vil delincuente. En realidad no se fusila a nadie, ¿no es cierto? Pero bueno, esto es lo que aconteció. Cuenta la leyenda que después de eso, en algún momento Lavalle se arrepentiría, le carcomería la culpa por haber fusilado a alguien que, después de todo, nada más estaba defendiendo y luchando por sus ideales, ¿no es cierto? Y que esto habría sido luego definitivo para la suerte de Juan Lavalle, que es lo que relata, después de todo, el romance de la muerte de Juan Lavalle, precisamente qué ocurre con este unitario después de haber mandado a fusilar a Dorrego y en su derrotero siguiendo librando batallas, porque la muerte de Dorrego tampoco representa el fin de los enfrentamientos. Vamos, que todavía me parece faltaba que llegara Rosas, ¿no? El mayor caudillo y ahora sí un prócer representativo, casi fundador del federalismo, diríamos, ¿no? Por lo menos el gran consolidador del federalismo. Bueno, para la historia del final de Juan Lavalle está el romance de su muerte, que es muy interesante, vamos a decirlo. Como obra artística, el romance de la muerte de Juan Lavalle es muy interesante, y también en cuanto es al tratamiento de la temática. La obra se presenta en disco de vinilo, con partes recitadas por el mismo Ernesto Sábato, intercalando sus recitados con las canciones que luego va a interpretar en guitarra y va a cantar Eduardo Falú, y
artistas invitados en aquel momento. Como decía, la obra aparece publicada en disco de vinilo. Esto fue a mediados de los años 60, si mal no recuerdo, en 1965. A principios de los años 60, Ernesto Sábato había publicado su novela sobre héroes y tumbas, donde ya intercala en una historia que mucho no tiene que ver, pero intercala fragmentos que tratan este mismo tema, la muerte de Juan Lavalle. Digamos que Ernesto Sábato no es muy santo de mi devoción, ni como figura pública, ni como escritor. No obstante, he leído su obra, sus 3 novelas, El túnel, Sobre héroes y tumbas, y luego Abadón, el exterminador. Un día podríamos hacer la crítica de su obra. A mí me parece bastante, en algún punto, irregular, por decir algo. Tal vez de lo que haya compuesto, lo más redondito, digamos, lo más sólido me parece como obra este romance de la muerte de Juan Lavalle. En algún momento Ernesto Sábato explica algo, escribe una nota, presenta seguramente en una reedición del disco, aparece en la tapa una nota introductoria escrita por el mismo Ernesto Sábato, donde dice: publiqué Sobre héroes y tumbas en el año 1961, en el que escribí la tragedia final del general Juan Lavalle, su decisión de tomar Buenos Aires después de organizar en Montevideo el plan de derrocamiento de Dorrego. Se han escrito muchísimas páginas de historia sobre aquel desdichado acontecimiento, una de las tantas consecuencias de las luchas entre federales y unitarios. Cuando decidí tomarlo para mi novela, no era en modo alguno el deseo de exaltar a Lavalle, ni de justificar el fusilamiento de otro gran patriota como fue Dorrego, sino el de lograr mediante el lenguaje poético lo que jamás se logra mediante documentos de partidarios y enemigos, intentar penetrar en ese corazón que alberga el amor y el odio, las grandes pasiones y las infinitas contradicciones del ser humano en todos los tiempos y circunstancias, lo que solo se logra mediante lo que debe llamarse poesía, no en el estrecho y equivocado sentido que se le da en nuestro tiempo a esa palabra, sino en su más profundo y primigenio significado. Bueno, y continúo. No creo, habiendo escuchado la obra, no creo realmente que Sábato se propusiera realmente ni exaltar la figura de Lavalle, ni justificar el fusilamiento, el crimen de la muerte de Dorrego. Vamos que de cualquier manera Sábato estaba un poco obsesionado con el tema, ¿no es cierto? Una historia que es chiquita, que no da demasiada reflexión. Ya él había tratado en Sobre héroes y tumbas de una manera un poco extemporánea, porque Sobre héroes y tumbas va sobre la historia de una familia y de un grupo de personas, y de pronto, de tanto en tanto en la continuidad de la novela, se van intercalando párrafos, creo que muchos sin ton ni son. No recuerdo ahora si alguno de los personajes tuviera algún vínculo sanguíneo con los Lavalle, ¿no es cierto? En cuanto a la composición musical de la obra, bueno, se trata de lo que aquí llamamos en Argentina música folclórica, que es la música más bien criolla, ¿no es cierto? La música del gaucho, tal vez en sus orígenes, que no hay que confundir con el tango. Esto otra vez se lo digo más que nada a quienes están viendo que no son de Argentina. Tango en todo caso es música urbana, música de la ciudad. El folclore, al menos se pretende rural, no tiene tampoco que ver con la música originaria de los pueblos originarios, si bien el folclore toma mucho recursos, matices, incluso instrumentos de la cultura de los pueblos originarios. En fin, para quien les interese, acá mismo en YouTube, si ponen en el buscador Romance de la muerte de Juan Lavalle, van a encontrar varias versiones, porque se han hecho diferentes ediciones. Hay alguna presentación en vivo, más las diferentes publicaciones que se han hecho de grabaciones en estudio.
No dura más de una hora, creo que menos, 50 minutos dura la obra completa. Los invito a que busquen y escuchen esta obra, que no les va a aburrir, no les va a desagradar, y en cuanto a las poéticas, a lo que se dice en la obra, les puede resultar muy interesante. Por el momento, bueno, espero que hayan disfrutado de este video, que si no conocían esta obra al menos se hayan enterado. Si la conocían y piensan otras cuestiones al respecto, me lo dejan en la caja de comentarios. Recuerden, como siempre les pido, recomendar este canal a parientes, vecinos, amigos y otras relaciones, vaya a saber cuáles que ustedes tengan. Y nos despedimos por de pronto hasta el próximo video, esperando yo hacia ustedes estén teniendo hermosos días, gratos momentos, disfrutando la vida lo más que se pueda. Hasta pronto.